cuáles son los comentarios de sus seguidores y también los comentarios de las personas que están siguiendo este debate por redes sociales, sobre todo aquí en el comercio. Destacamos también que ha habido un ambiente de respeto muy interesante. Claro que uno de los candidatos, César Montúfar, llamó a que haya un intercambio fuerte de ideas del Estado, hablando de otros candidatos, hablando también de administraciones anteriores, pero esto en el marco del respeto que nosotros también destacamos. Y también destacamos que la mayoría de ellos, si no decir todos, han respetado sobre todo los tiempos, este timbrecito que le suena 10 segundos antes del fin de su intervención, Nancy. Así es, y bueno, como tú decías, los candidatos están ya preparándose también, buscando sus notas para lo que va a ser la siguiente parte del debate. Y bueno, recordarles nada más que a raíz de la pandemia han habido 219.148 casos positivos de COVID, que es la cifra que hasta el momento se registra hasta el 8 de enero. Bueno, lo importante es que los candidatos ahora puedan dar sus versiones, sus explicaciones sobre cómo ellos van a tratar el tema de la pandemia que nos ha afectado. Y bueno, vamos a ir ahora con David, que está en la calle, y nos va a contar qué es lo que está sucediendo allá. Hola David, cuéntanos, ¿qué pasa? Gracias compañeros, nos encontramos en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este segundo día del debate presidencial 2021. En estos momentos, si ustedes pueden ver, en la calle 6 de diciembre la circulación del tránsito es normal como todos los días domingos, excepción de los carros que vienen desde el sur y van hacia el norte porque la calle se encuentra cerrada y vallada por el debate presidencial. Si mi compañero enfoca en ese sentido, en el Parque del Ejido, no hay presencia de personas. Esto a diferencia de ayer, del primer día de debate, del día sábado, en el que sí hubo presencia de simpatizantes de los candidatos. Por esta razón, los movimientos de los que hubo aquí simpatizantes fueron notificados con una multa de $100 que posteriormente podrán apelar. Además, esta zona está controlada por agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito que están revisando que no haya vehículos mal parqueados. El día de ayer 16 personas fueron multadas, 16 vehículos fueron multados por estar mal estacionados en este lugar. Volvemos con ustedes. Cuando son exactamente las 20:51, les agradecemos a David y ya comenzamos con el siguiente bloque donde se va a hablar acerca de la salud. Regresamos en el próximo corte, sigan con nosotros en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Gracias por seguir en sintonía de este segundo programa de debate 2021, organizado por Televicentro y Grupo El Comercio. Les agradecemos acompañarnos también esta noche. Y es momento de nuestro segundo bloque con un tema muy importante. El próximo gobierno deberá afrontar varios retos a propósito de la salud de los ecuatorianos, sobre todo por la pandemia del COVID-19, ya que hasta diciembre se registraron 211.512 casos, de los cuales lamentablemente fallecieron 9.469 personas. El presupuesto del sector salud en el año 2020 fue de 3.888 millones de dólares. ¿Cuál es la propuesta de los candidatos para enfrentar la pandemia por el COVID-19 y también los problemas de la salud pública? Comenzamos con Juan Fernando Velasco. Tiene 1 minuto con 30 segundos. La primera acción, lo prioritario, tiene que ser la vacuna. Los expertos en el mundo identifican como el 75% la cantidad de personas que deben haber adquirido esa inmunidad, ya sea con la vacuna o por contagio. No descansaremos hasta lograr llegar a esa cifra. Para ello tenemos que adquirir las vacunas y poner en prioridad esto. No hay nada más importante que adquirir esas vacunas. Todo lo demás puede esperar, porque sin esas vacunas no volveremos a las clases, no habrá reactivación económica, etcétera. ¿Qué demostró el COVID? Creo que la mayor lección fue que vivimos en una terrible desigualdad en nuestro país. ¿Por qué tantos hermanos ecuatorianos murieron en Guayaquil? No es de extrañarse que esta sea una de las ciudades que menos tiene
acceso al agua potable en América Latina. Sabemos que las condiciones para superar la pandemia o para evitar el contagio tienen que ver con el uso de mascarillas, el distanciamiento y el lavado de manos. ¿Con qué se lava la gente las manos si no tiene agua? Y después la atención primaria de salud, entender que ahí está la fortaleza en prevenir, en la detección temprana. Esa fue la clave para lograr que hoy estemos en una situación mejor. Muchas gracias. Ahora le corresponde el turno a Pedro José Freile. Tiene 1 minuto con 30 segundos para hablar sobre el tema salud pública y pandemia. Morir en pandemia y vivir en pandemia en realidad marcan una gravísima diferencia. Nos desnudan la desigualdad social de nuestro país. Hoy por hoy el gobierno ha tomado acciones incomprensibles, desordenadas. Mal o bien lo que ha caminado va a tener que mantenerse, pero en nada nos da certeza de que estamos a salvo. Hace más de 2 meses le pedí a las cabezas de las funciones del Estado que postergaran este proceso electoral, porque no tenemos ninguna confiabilidad en ir a las urnas el 7 de febrero. ¿Mandarían ustedes a sus esposos, a sus cónyuges o a sus hijos a estar en esas juntas? Yo no lo haría. Realmente creo que es irresponsable que no hayamos tomado más tiempo para hablar de este asunto. Sin embargo, nosotros sí creemos que se puede tratar el tema de la pandemia trayendo fábricas a territorio ecuatoriano. Las fábricas que pueden producir las vacunas pueden interesarse en el Ecuador y al mismo tiempo generar una oportunidad para nuestro país en esta tragedia. ¿Cómo lo hacemos? No cobramos impuestos, pero inmunizamos a toda nuestra población y las farmacéuticas producen un negocio entre Vancouver y la Patagonia y en toda la cuenca del Pacífico para su propio beneficio. Tenemos que aprender de una vez por todas a tomar las lecciones de lo que enfrentamos y encontrar las oportunidades en la dificultad. El Ecuador se puede poner de pie, pero la salud no es un juego y hasta el día de hoy las autoridades la han tratado como si no tuviera relevancia. Muchas gracias. Le corresponde el turno ahora al candidato Guillermo Celi en el tema de salud pública y pandemia. Ecuatorianos, sin duda el golpe que nos ha dado la pandemia, el COVID, a todos nosotros ha sido muy duro. Quienes hemos perdido familiares queridos, no solamente el dolor porque se hayan adelantado, sino porque ni siquiera los pudimos despedir. Esa es la realidad que pasa en el Ecuador y hay que decir la verdad. Por eso, seré un presidente ágil y oportuno para conseguir las vacunas para todos, con el apoyo del sector privado, por supuesto que sí, y establecer fases de vacunación. Lo hemos conversado con los expertos. Hay que dejar ese trabajo a quienes saben y no a los políticos. Varias fases. La primera, para los salubristas, para los médicos, enfermeras, nutricionistas, quienes están en el primer frente de batalla, pero también para los mayores adultos, para las personas que tienen enfermedades crónicas y para aquellas personas con discapacidad. Pero también hay que apoyar inmediatamente con la vacunación a aquellos ecuatorianos que prestan servicio público a la gente, tanto desde el lado de lo privado como de lo público. Eso será fundamental y dar equitativamente la vacuna a las 24 provincias del país. Vamos a fortalecer el sistema de salud, por supuesto, el primario. Y lo más importante es y será en mi gobierno el seguimiento, la prevención y la atención en salud primaria, ahí en los centros y subcentros de salud, apoyando contundentemente a la gente. Ese es mi compromiso. Muchas gracias, candidato. A la continuación le corresponde el turno al candidato Javier Hervas para hablar de salud pública y pandemia. Tiene 1 minuto con 30 segundos. La salud es un claro ejemplo, como los políticos de siempre nos siguen robando el país. En pandemia, mientras teníamos muchas familias que no podían dar digna sepultura a los familiares, había corrupción y sobreprecio en fundas de cadáveres, en medicinas, en mascarillas. Esos son los políticos tradicionales, algunos involucrados en corrupción y otros no podían hacer nada al respecto. Nuestra visión de salud es una visión integral, en la cual se dé énfasis en la prevención y no, como es en este momento, solamente en la atención. Y nuestras propuestas, primero, una campaña eficiente de vacunación contra el COVID-19 y que no solamente lo monopolice el Estado, que no tiene capacidad suficiente porque ha sido muy minimizado en este y el anterior gobierno. Tiene que involucrarse también a la empresa privada y con lo que debe ser la salud, que debe ser solidaria, porque por cada 100 vacunas que traiga la empresa privada, 10 las administra el Estado. Hablamos de atención primaria de salud, de tal manera que en este momento y en 30 años no se ha crecido los subcentros, la cantidad de los subcentros de salud, que siguen siendo 2.000. La data es que deben ser 3.000. Y una plataforma tecnológica que unifique el sistema de salud privado y el sistema de salud público, para que no importa qué ciudadano llegue, a qué hospital,
pueda tener una atención eficiente y rápida. Mi compromiso como presidente es que siempre sea una prioridad la salud y la vida de los ecuatorianos. Muchas gracias, candidato. En este momento tenemos que hacer paso a una cadena nacional ordenada por el gobierno. Y retornamos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Ecuador, tierra fértil. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos todos a Ecuador Tierra Fértil. De inmediato les contamos todas las acciones que se vienen implementando por el Gobierno Nacional en este 2021. Empezamos. Los mandatarios de Ecuador y Colombia se encontraron en la frontera entre ambas naciones para supervisar los avances en obras y programas que se llevan adelante de manera conjunta. Nosotros nos fijamos una meta, estar presentes para ver el estado de avance de la carretera que une la Estrella con el río Mataje. Ya la tenemos en un 87% de avance del lado de Colombia y esperamos en el mes de junio entregar ya formalmente esta carretera. El puente no únicamente significa que es una obra vial, todo lo contrario, son mecanismos de unión, de comercio, de turismo, y era importante poder verlos personalmente y poder compartir sueños, ideas, esperanzas, ilusiones que tenemos en común. La habilitación del puente sobre el río Mataje va a permitir mejorar el desarrollo, mejorar los negocios, mejorar el turismo, el comercio. Estamos cumpliendo con nuestros compromisos, estamos cumpliendo con los pueblos fronterizos. Desde el 1 de enero entró en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y el Reino Unido, el cual garantiza el ingreso sin aranceles del 95% de la oferta exportable ecuatoriana. Representa alrededor de $200 millones en exportaciones anuales, alrededor de 150 millones en importaciones, una balanza comercial favorable de 50 millones, un mercado de alto poder adquisitivo. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió a la alta cúpula militar en el Palacio de Carondelet, donde se ratificó su compromiso de velar por la defensa nacional. Muchísimas gracias por la ayuda que nos prestaron haciendo las fuerzas de tarea y constituyendo la primera línea para poder servir a estos ecuatorianos que estaban pasando por un momento tan difícil. Ratificar la política de defensa nacional, que no es otra cosa sino determinar claramente la vocación de servicio a la nación ecuatoriana que tienen las Fuerzas Armadas. Con el fin de dejar una economía en orden, el gobierno nacional pagó más de $1.600 millones a proveedores privados, públicos y del exterior. Desde octubre hemos pagado $1.653 millones a proveedores privados, públicos y del exterior. Pagamos a 19.000 pequeñas y medianas empresas que prestan servicios o productos al Estado. Además, cumplimos con 1.117 asociaciones, centros y comités de desarrollo y varias fundaciones. Vemos que hay una activación en los pagos a los proveedores de salud, lo cual es tan importante para precisamente mantener la activación de la economía y permitir seguir teniendo el acceso de medicamentos de alta calidad. Como medida para impulsar la economía de Galápagos, se brindarán facilidades de pago de patentes turísticas para los operadores que laboran en este sector de la provincia. Para el periodo 2021-2022, en un pago diferido en 6 cuotas. Esto hemos estado conversando con el ministro también con el Ministerio de Finanzas. Va a ser también un alivio para toda la gente que vive de esto, que vive del turismo. El plan de vacunación contra la COVID-19 fue el tema de análisis por el jefe de Estado, Lenín Moreno, en su espacio radial De Frente con el presidente.
lo estamos haciendo de forma organizada. Bueno, son exactamente las 21:03. Nos enlazamos nuevamente con nuestras audiencias de elcomercio.com y también sus redes sociales. La cadena continúa en estos momentos, una cadena de televisión que un poquito cortó el debate. Estaban interviniendo acerca del tema de la pandemia y de salud, Nancy. ¿Con qué candidatos se quedaron? Así es, Alberto. Bueno, llegaron a este candidato Javier Hervás. Faltan 3 candidatos más para exponer sus planes alrededor del tema sanitario y además de la pandemia. Alberto, contémosles a nuestros amigos un poco el resumen de qué es lo que se ha hablado hasta este momento. Sí, efectivamente, bueno, en la primera hora básicamente de este debate se topó el tema económico, sobre todo el tema de cómo generar empleo para las personas que lo han perdido debido al COVID-19 y también a la crisis que ya venía arrastrando el país. Y posteriormente se empezó a hablar un poco de cómo se iría a distribuir la vacuna y cómo reactivar la producción a raíz de que ya llegue la vacuna al Ecuador. En alguno de los candidatos de lo que mencionó es levantar algo de los impuestos a las farmacéuticas y también que el sector privado tenga un rol más protagónico dentro de lo que es la administración de la vacuna y también de la administración de la salud, Nancy. Sí, bueno, y también se ha hablado sobre la necesidad de incrementar el presupuesto para el área de salud, tanto para los hospitales públicos como para los centros de salud del ministerio. Es importante recalcar que ahorita, en este momento, se ha demostrado la importancia de mejorar la atención en temas de salud. Sí. Y parece que vamos a ver si es que ya la cadena terminó y empieza nuevamente con el debate. Los candidatos están también sentados esperando que se retome. Que se retome, pero en estos momentos estamos, bueno, hay un poco más de tiempo de espera. Lo que vemos es que, bueno, en contarles que ese cambio nos cogió por sorpresa, sobre todo a los candidatos, fue un cambio abrupto por el tema de la cadena. Incluso ellos pidieron que se les ponga el audio para saber qué se estaba diciendo. En este momento ya regresa el debate y seguirán interviniendo acerca del tema de salud y posteriormente la réplica, Nancy. Así es, bueno, nos dejamos ya con la nueva señal del debate. Los esperamos en el próximo corte. No se desconecten de la señal del comercio. Retomamos debate 2021. Esta vez le corresponde la palabra al candidato César Montúfar para hablar sobre sus propuestas relacionadas con salud pública y pandemia. Tiene 1 minuto con 30 segundos. En esta cadena nacional hemos visto cómo el estado de propaganda del correísmo sigue en el morenismo, porque el manejo de la pandemia del gobierno de Lenín Moreno ha sido nefasto. El Ecuador es el segundo país en el mundo, óigaseme bien, que tiene muertes en exceso luego del Perú. 40.000 muertes en exceso. Eso es el resultado de una política absolutamente nefasta, fracasada e incorrecta. Se buscó únicamente contener al número de personas que van a los hospitales, medidas de aislamiento, medidas de distanciamiento que destrozaron la economía y el empleo. Nosotros vamos a cambiar totalmente la estrategia de lucha anti el COVID. Vamos a hacer más pruebas, más diagnósticos, vamos a hacer una atención preventiva, que es lo que se debe hacer. Eso tiene que ver también con la transformación que vamos a desarrollar del Sistema Nacional de Salud. Vamos a reconstruir el Sistema Nacional de Salud. Vamos a generar las oportunidades para que la red primaria de salud y la prevención y la promoción sean la base del sistema. Y vamos a dar estabilidad a los trabajadores de la salud. Esa es la base de nuestra propuesta. Somos parte y hemos firmado el Acuerdo Nacional por la Salud porque vamos a trabajar con los gremios, con los colegios profesionales, con el personal sanitario del Ecuador para lograr atacar la pandemia y superar los problemas sanitarios del Ecuador. Muchas gracias, candidato. Le corresponde el turno ahora al candidato Gerson Almeida. 1 minuto 30 segundos. Como pastor, no soy un observador lejano de la pandemia, no conozco académicamente según lo que las noticias dicen o estudio fríamente los cálculos con respecto a este fenómeno. Nosotros conocemos de cerca y hemos estado ahí palmo a palmo ayudando a personas, hemos dado medidas de contingencia prácticas y eso es lo que necesitamos. Entrar a solucionar el problema, cosas que el Estado no ha podido. Y no es solamente cuestión de un gobierno, sino de la manera de entender las formas. Esto significa que el Ecuador en salud no tiene política de Estado como no tiene política de Estado en nada. Hay políticas públicas, la izquierda, la derecha, todas ellas sesgadas, todas ellas con algo para ofrecer desde su punto de vista dogmático. La actividad extractivista para obtener más recursos lo que hace es provocar un impacto ecológico negativo que a su vez genera el impacto que tenemos hoy. Y no podemos levantar a nuestras sociedades porque seguimos pensando el extractivismo.
Hoy tenemos que pedir a todos los ecuatorianos que despertemos de este sueño que nos han metido, izquierda y derecha, en un pensamiento clásico. ¿Cuántas muertes más tenemos que soportar? ¿Cuántas miles de muertes más por falta de pensamiento y de política de Estado? Hoy es el tiempo de construir, de ser efectivos, de ser prácticos, por amor al prójimo, por amor a la sociedad, por amor a las personas que están hoy debatiéndose entre la vida y la muerte. Cambiemos el esquema práctico. Mujeres que están en ese lugar, hombres que están quejándose de que no hay acceso a la salud pública. Vamos a construir una verdadera política de Estado en salud pública. Es el momento de escuchar al candidato Lucio Gutiérrez. Tiene 1 minuto con 30 segundos. Fortaleceremos el sistema de salud pública, equipando adecuadamente a los hospitales, pagando salarios justos al personal médico y garantizando una vacuna que no deje efectos secundarios o efectos colaterales, y vacunándoles lo más rápidamente posible a todos los ecuatorianos. Necesitamos volver a la normalidad en el menor tiempo posible para reactivar la economía, si no, la economía se nos quiebra en nuestro país. A través del Ministerio de la Tecnología y en consulta popular, aprobaremos una nueva ley de seguridad social para las instituciones de seguridad social, para que deje de ser un botín político y una caja chica de los gobiernos de turno. El presidente de la República ya no tendrá su delegado al IES, que va a robar y que va a llenar de burocracia a esa institución. Esas instituciones, el IES, el ISPA, el ISPOL, estarán dirigidos por técnicos, expertos en administración de instituciones de seguridad social, expertos en inversiones en banca, en inversiones en la bolsa de valores, expertos en estudio actuarial, expertos en auditorías, para que brinden un servicio eficiente, efectivo y oportuno a todos los afiliados y jubilados al IES, al ISPA y al ISPOL. Para profundizar en el tema de salud pública y pandemia, vamos a dar nuevamente la palabra a los candidatos. 1 minuto en esta ocasión. Comenzamos nuevamente con el candidato Juan Fernando Velasco. Dos cosas importantes que me parece que hay que retomar. Uno, en el tema de las vacunas, estamos claros de que hay que priorizar primero los trabajadores de la salud, los adultos mayores, pero yo incluiría, ya está hablando de esto UNICEF y UNESCO, incluir a los maestros. Es fundamental volver a las aulas y ellos deberían estar dentro de las prioridades. El balance entre la prevención de salud y la reactivación es fundamental. Encontrar alternativas para la ciudadanía. Cuando el Estado simplemente no da los mensajes claros, cuando dice que sí hay feriado pero después no hay feriado, que sí se puede, que no se puede, los negocios quiebran. Esa gente, esa señora que está esperando que lleguen los turistas y que adecuó su pequeño restaurante para recibirlos, no aguanta más esta ligereza con la que se trata el tema. Normas claras, reglamentos claros para salir de la pandemia. Muchas gracias. Tiene 1 minuto ahora el candidato Pedro José Freile. Para el largo plazo, el Acuerdo Nacional para la Salud, de hecho, nos convoca a todos a través del sentido común a tomar medidas que permitirán lograr un aseguramiento universal para la salud para todos los ecuatorianos. Hoy por hoy el problema es que no estamos manejando la contingencia. Las personas que estuvieron encerradas con victimarios o que estuvieron encerradas sin alimento no han recibido y no están en posibilidad de recibir atención médica como es debido en los siguientes meses. Es indispensable que le quitemos la chequera del sistema de salud a los políticos para que no se pierda el 40% del cuadro médico cuando se compra. Es necesario reformar el sistema de contratación, pero sobre todo es necesario que ese sueño de quien va al sistema de salud estatal, que sueña con ir al del IES, y el del IES que sueña tener ese servicio de calidad del privado, lo tengan por igual. Es necesario que el servicio de salud tenga una garantía de operación privada que nos permita a todos recibir este derecho como es debido. Muchas gracias, candidato. Le corresponde el turno al candidato Guillermo Celi para profundizar en el tema de salud pública y pandemia. Tiene 1 minuto. Ecuatorianos, fortalecer el sistema de salud será prioridad de mi gobierno. Por eso, la prevención, atención y seguimiento para fortalecer lo que es la salud primaria, la atención en salud primaria, será fundamental, apoyando sobre todo en nutrición infantil. Hoy día, 3 de cada 10 niños menores de 5 años tienen una profunda desnutrición. Nosotros vamos contundentemente a resolver ese problema, hacer una política pública, sacar a nuestros niños de ese momento tan duro que hoy día vive. Por eso, será fundamental este proceso de prevención y de atención, de calidad y de calidez. Miren, Fabián Arias,
es un médico rural allá en Convento, en mi provincia de Manabí. Hace un gran trabajo, como lo hacen los médicos rurales. Cuenten conmigo. Tienen que estar ahí donde hay que apoyar a la gente más sencilla y humilde. Adicionalmente, la vacuna con apoyo del sector privado contra el COVID, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque eso va a permitir la reactivación económica del sector privado. Muchas gracias. De corresponder ahora al candidato Javier Hervás. Yo no he escuchado ni el día de hoy ni el día de ayer a los candidatos hablar de un manejo integral de la salud. Justamente lo que dije hace un momento, que no sea solamente la atención, sino que se dé énfasis en la prevención. Somos un país productivo, rico en el tema agrícola, que de hecho, eso sí lo he escuchado mucho a todos los candidatos hablar del tema agrícola. Mi pregunta es, ¿cuál realmente ha hecho agricultura? Yo sí lo puedo decir. Yo vengo de la agricultura y conozco las oportunidades. No es aceptable en un país tan productivo como el nuestro que tengamos desnutrición infantil crónica. Y hablando sobre el tema de salud, también sobre el IES. Yo he hecho 4 compromisos fundamentales: despolitizarlo a través que el presidente del directorio venga de los jubilados ecuatorianos técnicos, conocedores de la materia. Segundo, un debido estudio actuarial, excelentes matemáticos ecuatorianos que tenemos. Tercero, una auditoría internacional para transparentar el valor que se debe. Y cuarto, un digno acceso a la salud. Le corresponde el turno ahora al candidato César Montúfar. Tiene un minuto. Al iniciar el debate les propuse nuevamente a los candidatos que renunciaran al financiamiento electoral y que esos recursos vayan a la salud. ¿Saben cuánto ahorrarían si ustedes renuncian, y los candidatos de ayer, al financiamiento del Estado a su campaña? 500.000 pruebas para detectar el COVID, 5 millones de vacunas, 400.000 equipos de bioseguridad para los médicos. Hay que priorizar el gasto. En mi gobierno, no más Danieles Salcedos ni Mendozas. Vamos a hacer una fuerza tarea para limpiar el sector salud de la corrupción. Vamos a generar una política de vacunación transparente, con vigilancia de la sociedad civil, para que no ocurra el atraco que el pueblo ecuatoriano vivió durante la pandemia. Voy a declarar como presidente de la República estado de emergencia, para de esa manera redireccionar los fondos y de esa manera financiar la vacunación del 70% de la población ecuatoriana. Muchas gracias, candidato. A continuación le corresponde el turno al candidato Gerson Almeida. Tiene un minuto. Para profundizar en el tema práctico que nosotros planteamos desde el pragmatismo ético para la solución de los problemas, y no de tanto discurso y no de tanto dato académico, porque aquí se tiene que solucionar, la vida de los ecuatorianos está en juego. Somos el único binomio pro vida por convicción, y la salud pública tiene que ver con la vida, con el respeto, con la concepción de la vida. La política de la salud pública tiene que ser práctica, tiene que ser eficaz y tiene que ser oportuna. Hemos recorrido el país y hemos visto cómo existe falta de hospitales en la mayoría de las provincias. Es prioridad del Estado, sabiendo que vendrán más pestes, porque el detrimento del sistema a nivel mundial lo anticipa. Tiene que haber un hospital, que es lo que construiremos, público, mejor dotado en cada una de las provincias. Tiene que asegurarse el sueldo de médicos y enfermeras, que son los héroes de esta tragedia. Tiene que asegurarse con documentos y también con cosas de calidad. Lo que tienen que entender hoy los ecuatorianos es que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Muchas gracias. Y finaliza este segmento el candidato Lucio Gutiérrez. Tiene un minuto. Fortaleceremos el sistema de salud preventiva con educación, porque es mucho más barata que la salud curativa. Construiremos hospitales geriátricos en todas las capitales de provincia del Ecuador para dar una atención de salud eficiente a nuestros adultos mayores. Compatriotas, todo lo que digo yo ya lo hice en mi primer gobierno. Esa es la diferencia con los otros candidatos. Miren, aquí está la inversión en salud desde el gobierno del presidente Roldós. Llegamos hasta el gobierno del presidente Noboa y en mi gobierno se duplica la inversión en salud. Y para el licenciado Velasco, mire, licenciado Velasco, aquí estoy demostrando que en mi gobierno el Ecuador llegó a ser el tercer o cuarto país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Aquí está en rojo el Ecuador. Más inversión que Perú, más que Chile, más que Argentina, más que Bolivia. Y ahora pues nuevamente traeremos inversión para todos los proyectos que he mencionado. Gracias, coronel Gutiérrez. Vamos a hacer una pausa y hemos escuchado las propuestas de los candidatos sobre el tema de salud pública y pandemia. En breve abordaremos sobre la seguridad ciudadana. Ya regresamos en Debate 2021.
Y bueno, ya estamos de regreso. Les queremos agradecer a todos los que nos acompañan a través de la señal de elcomercio.com y de todas sus redes sociales. Bueno, los candidatos hasta el momento ya han hablado sobre la economía y la salud. Ellos ahorita van a empezar el siguiente bloque con lo que es la seguridad. Alberto, contémosles un poquito de lo que ha pasado, de lo que los candidatos han propuesto en esta área. Sí, efectivamente, cuando son las 21:18 ya ha transcurrido casi 1 hora y media del debate y como tú bien mencionabas, Nancy, ha habido mucho énfasis en indicar cómo se manejaría el tema de la vacuna contra el COVID-19 en caso de que ellos lleguen a ser presidentes del Ecuador. Se ha hablado mucho también de que intervenga más el sector privado, tanto en la distribución de la vacuna, pero no solamente en eso, sino también en temas de salud, en términos generales. Y también destaco algo que fue interesante del candidato César Montúfar, quien mencionó que si es que el resto de los candidatos renunciaran a lo que es el financiamiento para publicidad por esta elección, se podrían financiar una serie de alrededor de 500,000 pruebas de salud y que se podría también combatir a la pandemia con estos recursos. Se ha hablado también de darle mucho énfasis a lo que es la prevención y no tanto a la curación, Nancy. En estos momentos tenemos una salida con nuestro compañero David Landeta, quien está en la parte exterior del Teatro Nacional Sucre, aquí en Los Bajos, Bueno, nos va a contar básicamente cómo se vive el ambiente, cómo está el público que está acompañando a los candidatos. Como ustedes saben, no hay más gente ni barras permitidas por el tema de bioseguridad. Vamos contigo, David. Gracias. Gracias, compañeros. En este momento nos encontramos en una pausa. En el fondo está el escenario, los candidatos tomándose un momento, unos minutos para aclarar ideas, para retocar ciertos detalles. Y les queremos mostrar algo, cómo se realiza el trabajo atrás de todo este debate, cómo es el trabajo que realizan los periodistas de TVC, de El Comercio. Como ustedes pueden ver, esta es la zona donde están ubicados los periodistas haciendo su trabajo, están fotógrafos, tenemos nuestro set de grabación que está en la parte del fondo, equipos de control de sonido, en fin, son los diferentes labores que se realizan aquí mientras sucede el debate. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias a David. Justamente el ambiente que se vive aquí en el interior del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como ustedes se fijaban, pues no hay nada de barras, está totalmente casi vacío, solo 3 personas por candidato. Y vamos a profundizar un poquito más en lo que es el próximo tema, Nancy, que se va a tratar en este debate, que es la seguridad. Así es, Alberto. Bueno, la seguridad es un tema que preocupa a muchísimas personas, sobre todo porque se ha visto en los últimos meses un incremento en los actos delincuenciales. Y bueno, sí, vamos a mostrar que hay alrededor de 1.200 asesinatos que se han producido en 12 meses y estos son 126 casos más que en el 2019, Alberto. Sí, otra de las cifras de seguridad que aqueja a la población es que Quito fue la ciudad que sufrió más robos violentos a personas y locales, de acuerdo con datos justamente recogidos por El Comercio. Y sobre esto también queríamos señalarles algo muy puntual, que todas las intervenciones de los candidatos están siendo recogidas por nuestros periodistas y editores en la página web del comercio.com y en redes sociales, así que no duden en visitarnos. Bueno, ahora les queremos mostrar cómo está el escenario, que ustedes puedan ver a los candidatos. Candidato Juan Fernando Velasco está haciendo transmisiones a través de sus redes sociales, se para, toma fotografías. Otros candidatos igual están un poco, estuvieron antes estirando las piernas y siguen leyendo las informaciones de los temas que van a seguir adelante, que es seguridad, como decíamos con Alberto, y también luego corrupción. Igual ellos están pendientes de recibir cualquier información de sus asesores. Y Alberto, bueno, cuéntanos, ¿cómo les ves tú? ¿Están tranquilos? Sí, están bastante tranquilos. En este momento le vemos a Juan Fernando Velasco que está haciendo unas fotos, me imagino que va a subir a sus redes sociales, del resto también estarán viendo en Twitter, estarán viendo en cada uno de sus cuentas. No hay mucha conversación entre ellos, parece que están un poquito más serios, tal vez porque ya ha pasado 1 hora y media del debate, entonces por ahí están también un poquito cansados. Les vemos que también están tomando algo de agua, hidratándose, algo súper importante, porque en estos momentos, como ustedes saben, que ellos tienen que hablar tanto
pues uno va perdiendo la voz. Además, bueno, también tienen que reflexionar un poco sobre lo que van a decir, ¿no? Tienen que sí, tener prepararse. claro, exacto, tener listo, porque algunos tienen sus hojas, tienen información, y otros están con sus celulares que seguramente están preparándose. Sí, les están mandando, como se dice popularmente, las positas para que tengan listos en las próximas preguntas. Por ahí nos hacían una observación por redes sociales del día de ayer, que bueno, también se le dice machete, chuletas, pero estas notitas que les pasan a los candidatos y que, bueno, por ahí algunos malcriados en el colegio, en la universidad sacaban en los exámenes, nosotros obviamente no. Pero volviendo un poco al tema que se va a tratar, en pocos minutos ya nos contactamos. Nos contactamos con el enlace, la próxima pausa, enseguida volvemos con más material y con más cifras. Quédense con nosotros en elcomercio.com y nuestras redes sociales. Ya volvemos. Continuamos en el programa Debate 2021 y esta vez para analizar uno de los temas que más preocupa y se refiere a la seguridad ciudadana. A todos los ecuatorianos nos preocupa el incremento de la delincuencia y tenemos algunos datos para compartir. Hasta noviembre del año 2020 existieron 20.066 robos a personas. Hubo 1.200 muertes violentas hasta noviembre y en los centros de rehabilitación social fallecieron 50 personas. Les preguntamos a los candidatos presidenciales cuáles son sus propuestas para enfrentar los problemas de seguridad ciudadana que tiene nuestro país. Vamos a dar inicio al coronel Gutiérrez, tiene 1 minuto 30 segundos. La mejor manera de bajar la delincuencia en el Ecuador y darle seguridad a nuestro pueblo es creando empleo. Ya lo expliqué cómo voy a crear empleo, trayendo a la banca extranjera para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés y también bajando las tasas de interés en la banca pública como ya lo hice en mi primer gobierno, fortaleciendo a la fuerza pública tanto en la parte logística como en la parte legal para que puedan defendernos a los ciudadanos de los delincuentes. Volveré a blindar las fronteras ecuatorianas como lo hice en mi primer gobierno, pidiendo el pasado judicial a los extranjeros que visiten el Ecuador. Los buenos extranjeros serán siempre bien recibidos con los brazos abiertos, pero no los delincuentes, los que nos vienen a robar, los que nos vienen a matar. Volveremos a la ley para portar armas, como ya lo hicimos en nuestro primer gobierno, para que nos podamos proteger de los sicarios que hoy actúan con total ventaja y nos asesinan a los ecuatorianos. Cambiaremos toda la legislación que en el gobierno anterior se aprobó para favorecer a los delincuentes por leyes que protejan a los ciudadanos y que permitan que la fuerza pública pueda actuar con contundencia contra los delincuentes. Ahora escuchemos qué nos tiene que decir el candidato Gerson Almeida. Tiene 1 minuto 30 segundos. Como repito, he sido yo observador frontal directo de todos los fenómenos que se van dando en nuestra sociedad. Personalmente tengo la experiencia de haber estado en Caracas, Venezuela, justo cuando se dio la transición entre la derecha y la izquierda, y por eso es que yo veo que en Latinoamérica esto es un cáncer que va carcomiendo a las sociedades. Quien da a luz a la izquierda caudillista es la derecha, porque las exacerbaciones de estas relaciones llevaron a que un caudillo plantee soluciones mágicas, y luego vemos qué es lo que está pasando. También vi en esta transición cómo se armó un pueblo venezolano y se empezaron a generar milicias. La historia nos dice que en las naciones de Latinoamérica armar es peligroso. Tenemos que agotar el debate para armar a la sociedad. Primero tenemos que entender que este es un fenómeno que obedece a la falta de practicidad tanto de la derecha como la izquierda. Parece que los índices en Latinoamérica de delincuencia son altísimos y lo que no entendemos es que si no corregimos la estructura, no vamos a corregir lo accesorio. Hablar de maquillajes con respecto a esto de aquí es demagógico y el Ecuador lo que necesita en este momento son soluciones prácticas, soluciones pragmáticas. Yo lo he visto, yo lo he vivido.
Se tienen que hacer soluciones eficaces, dotar a la fuerza pública para que ésta pueda responder y no generar milicias que más adelante nos van a tener con una guerrilla armada y empoderada. También se tiene que establecer de manera práctica cuáles son los planes de la política que el Ecuador carece en cuanto a seguridad nacional. Gracias. En 1 minuto 30 segundos se refiere el candidato César Montúfar sobre la seguridad ciudadana. La seguridad o la inseguridad tiene dos caras, la violencia en las calles y la violencia intrafamiliar dentro de los hogares. Para la primera, implementaremos una política democrática y eficaz de seguridad pública en que fortaleceremos a la Policía Nacional, cambiaremos la ley a través de la iniciativa legislativa presidencial, generaremos una nueva doctrina para que la policía pueda actuar y use progresivamente la fuerza, siempre respetando los derechos humanos. No al porte de armas, esa es una propuesta que solamente puede llevar a más violencia en las calles, dentro de los hogares y además la semilla del paramilitarismo. Vamos a revisar la política migratoria, vamos a generar también mecanismos de participación ciudadana para que todos podamos trabajar para atacar la violencia y la inseguridad en las calles. La violencia intrafamiliar también es un problema serio en el Ecuador que hay que visibilizar. 116 femicidios en el país, muchos de ellos en contra de personas transgénero. Vamos a poner en marcha el sistema de protección, de prevención y erradicación de la violencia. Un plan para que de esa manera podamos tener seguridad también dentro de los hogares. Vamos a trabajar, es decir, de forma coordinada para que el Ecuador sea una sociedad de paz, una sociedad en la que la violencia desaparezca de las calles, pero también en los hogares. Candidato Javier Hervas puede dirigirse a los ecuatorianos con su propuesta en este tema. Cuando hablo de corrupción no hablo solamente de los políticos tradicionales, sino también de los jueces, los que sueltan a los delincuentes que la policía captura. Y esos delincuentes nos siguen robando. No tenemos la libertad de caminar libremente por las calles. Nos han quitado la posibilidad de salir con nuestras familias y sentirnos seguros. En términos de seguridad ciudadana, tenemos que hablar de la reactivación económica, devolverle trabajo a los ecuatorianos, y eso puedo hablar con propiedad, porque el trabajo no se genera por decreto. En nuestra propuesta de seguridad ciudadana, primero, impulsar leyes que protejan al Policía Nacional, para que así el policía pueda proteger a la ciudadanía. El policía justamente es el pueblo armado. En segundo lugar, fortalecer a la policía con herramientas, con tecnología, equipamiento y capacitación, para que justamente pueda atacar a las bandas delictivas y fundamentalmente a través de la inteligencia, a las bandas también del microtráfico. Tenemos que cuidar a la juventud ecuatoriana de este flagelo tan grave que es la droga y también es un problema de seguridad. Y en tercer lugar, hablar de la prevención y la erradicación de la violencia de género. Tenemos que proteger a nuestras mujeres ecuatorianas. Mi compromiso como presidente, devolverle la tranquilidad a todos los ecuatorianos. Gracias, candidato Hervas. Ahora vamos a dar la palabra a Guillermo Celi. Tiene 1 minuto 30 segundos para que nos diga cómo va a enfrentar la delincuencia en nuestro país. Ecuatorianos, sin lugar a dudas, la seguridad ciudadana será fundamental en mi gobierno. Por eso, 2 ejes fundamentales, un eje preventivo y un eje combativo para fortalecer la seguridad ciudadana. El primer eje, el eje preventivo. Y permítanme hablar de educación. Es importante dar oportunidades a nuestra juventud. Por eso eliminaremos el examen Ser Bachiller, esa prueba matasueños de los jóvenes, que mata sus sueños y el de sus familias cuando dan ese examen y les impide ir a la universidad. Vamos a crear un preuniversitario, pero con acompañamiento, con apoyo a la juventud, para que tomen carreras técnicas de 2 y 3 años, se capaciten, tengan los conocimientos y puedan tener un empleo o tener un emprendimiento. Eso será fundamental en nuestro gobierno. El eje combativo, desarticular y desarmar a los delincuentes, para lo cual vamos a fortalecer el apoyo a la Policía Nacional con más escuelas de capacitación y de formación en costa, sierra y Amazonía. Eso será fundamental. Y el apoyo a la Policía Nacional también para que en el uso progresivo de la fuerza, cuando defiende al ciudadano y se defiende, no vaya preso, sino que haga un juicio, tenga un juicio en libertad y el Estado le garantice un abogado. Vamos a apoyarlos, pero también vamos a apoyar a la ciudadanía eliminando la maldita tabla de la droga. Es impresionante lo que está pasando en el país. Vamos a apoyar a los jóvenes y familia ecuatoriana.
Gracias, candidato Celi. Este bloque es sobre seguridad ciudadana, pero cada uno es responsable de cómo utiliza su tiempo. Vamos a dar paso al candidato Pedro José Freile. Tiene 1 minuto 30 segundos para referirse sobre este tema en su propuesta. Viniendo hacia el debate el día de hoy, tuve oportunidad de ver un indigente en la calle. Una persona que se veía que probablemente había caído víctima de la desgracia económica de estos últimos tiempos. Y quería empezar por otro lado, pero tengo que contarles de esto porque es una persona como puede ser cualquiera de nosotros que ha caído en la mendicidad, que está dispuesta a extender la mano y no a pedir un trabajo, sino un mendrugo de pan para sobrevivir. Esa persona está en el límite de caer en el crimen, de convertirse en el instrumento de una sociedad que el día de mañana le va a encontrar formas más simples de sobrevivir que trabajar. Eso es lo que ha construido el socialismo del siglo XXI. El crimen en nuestra región tiene cara, la cara de Nicolás Maduro, la cara del socialismo del siglo XXI. Reforzar el aparato público de defensa, de seguridad, es inminente. Las acciones obvias para proteger a los policías, darles protección legal para usar sus armas, empoderar a cada uno de nuestros barrios y comunidades, para entender quiénes son los funcionarios de seguridad detrás de nuestra seguridad. Hoy por hoy, ¿sabe usted cómo se llama el oficial de policía a cargo de su UPC, cerca de su casa? Si no lo sabe, averígüelo. Tenemos que actuar como una sociedad organizada para darnos seguridad a nosotros mismos, para que sirvan los esfuerzos y los recursos que el gobierno le pueda dar al combate al crimen organizado en todas sus dimensiones. Ahora es momento de la intervención de Juan Fernando Velasco. Candidato, tiene 1 minuto 30 para referirse sobre su propuesta sobre seguridad ciudadana. Gracias. Efectivamente, creo que se han tocado puntos relevantes acá. La relación directa que hay entre la crisis económica y la explosión de la inseguridad en nuestro país. No se puede pensar lo uno sin lo otro. Dotar a la policía de equipamiento para que puedan realizar sus tareas, pero que no solamente sea equipamiento, sino también las herramientas legales para que efectivamente, siempre respetando los derechos humanos, puedan hacer el uso progresivo de la fuerza. No creemos en particular que poner armas en la ciudadanía sea por ningún lado el camino. A esto agregaríamos nosotros la importancia de recuperar esas unidades de policía comunitaria, las UPCs, que en una época anterior se pensó que nuevamente construir los grandes edificios iba a solucionar este problema. Lo que hay que tener es muchas unidades para que esto reduzca el tiempo de respuesta de la policía, que esté más cercana esa policía a las comunidades, a las familias que necesitan de esta acción. Pero, ¿qué pasa si la acción de la policía, de la fiscalía, hace su trabajo, pero los jueces siguen dejando libres a los delincuentes? ¿Qué respuesta le podemos dar a los familiares de Roberto, de Lisbeth, cuando vemos los videos en donde los delincuentes son evidentemente acusatorios de estos videos y los jueces siguen dejando en libertad a los delincuentes? No podemos hablar de control de la violencia así. Gracias, candidato Juan Fernando Velasco. Seguimos en Debate 2021, este segundo programa que es organizado por Televicentro y Grupo El Comercio. Ahora, en el mismo orden de participación, vamos a dar nuevamente la palabra a cada candidato y vamos a empezar con el coronel Lucio Gutiérrez. Tiene 1 minuto para profundizar en este tema. Crearemos la Secretaría de Seguridad Privada con la finalidad de que norme la seguridad privada en el Ecuador y que todas las empresas de seguridad privada estén dentro de la ley y no exploten a los guardias de seguridad privada y más bien contribuyan a la seguridad ciudadana. También fortaleceremos a la Marina de Guerra ecuatoriana para que dé seguridad a los pescadores artesanales que hoy caen en manos de la piratería. Y ecuatorianos, fue política del gobierno anterior desarmar a los ecuatorianos que tenían permiso para portar armas, para que estemos preocupados que no nos maten, que no nos roben, mientras ellos saqueaban al país. En mi primer gobierno, todas las personas que tenían autorización para usar armas jamás las mal utilizaron. Y ahora, con los mismos requisitos, examen psicológico, control permanente de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y para seguridad defensiva usarán las armas los que califiquen. Candidato Gerson Almeida, su minuto adicional. Una de las máximas de todo Estado y de todo gobierno es la seguridad social, la seguridad interna y la paz social. La paz social es el objetivo que se trata de obtener después de un
una realización pulcra de la cosa pública, del ejercicio de la cosa pública. Nosotros tenemos que entender que un asunto estructural obedece a una concepción estructural y nosotros somos los únicos que planteamos hoy la ética como la base del desarrollo social, como la base del desarrollo económico. Si no tenemos un entendimiento ético de cómo se tienen que resolver las cosas, difícilmente vamos a poder salir adelante. La vida, la familia tienen que ser protegidos. Es verdad, la seguridad ciudadana se tiene que maximizar, pero la vida y la familia tienen que ser empoderadas. Facilitar a los ciudadanos el acceso a la justicia de una manera ágil, es decir, hacer una reforma estructural en cuanto al despacho de causas. Propender a que los jueces también tengan ética en la participación de su función. Esto empoderará familias fuertes, nación fuerte. Continuamos. César Montúfar tiene un minuto para profundizar en su propuesta. Quisiera profundizar en algunos temas. Primero, hay que proteger los derechos de los guardias de seguridad privada, que son importantes en la mantención de la seguridad de la población. En segundo lugar, el narcotráfico es un problema, es una nueva amenaza de seguridad del Estado. Cuidado, el consumo de drogas, el tema de las drogas, se piensa que es un problema de seguridad, es un problema de salud pública. Y en tercer lugar, yo quisiera recordar el caso de Paola Guzmán y la sentencia de reparación integral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reparación integral es un tema fundamental para luchar y prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Es necesario generar además programas de atención psicológica, asistencia judicial, acceso a la justicia como temas fundamentales para la erradicación y la prevención de la violencia intrafamiliar. Gracias, candidato Montúfar. Es momento de darle la palabra al candidato de Izquierda Democrática, Javier Herbas. Adelante. En términos de seguridad, no he escuchado a ningún candidato mencionar el sistema de rehabilitación en el Ecuador, el cual es fundamental. La rehabilitación, los centros de rehabilitación no son de rehabilitación en este momento en el Ecuador. Cuando tenemos, primero, hacinamiento y segundo, mezclamos de los delincuentes, el que robó el carro con el asesino, con el narcotraficante, tenemos que tener un verdadero sistema de rehabilitación. También, en términos de seguridad, hablar cómo afecta la actividad económica. La exportación, por ejemplo, no tenemos un escáner para revisar los contenedores que van de exportación y así la policía, haciendo bien su trabajo, la policía antinarcóticos tiene que dañar la carga, afectando al negocio exportador ecuatoriano. Y también a los pescadores artesanales, no le damos seguridad y la Armada Nacional está minimizada, ni siquiera tienen las lanchas rápidas, pero no tienen los recursos. Le escuchamos ahora en un minuto al candidato Pedro José Freile. Hemos escuchado cosas muy interesantes esta noche y sin embargo no escucho a nadie explicar de dónde sacan la plata para hacer que estas cosas funcionen. Lamentablemente en la vida real todas las cosas funcionan con dinero, así que ¿con qué plata vamos a armar a la policía? ¿Con qué plata vamos a poner a funcionar estas cosas? ¿De dónde? Produciendo petróleo de manera inmediata para sostener un sistema que tenga la capacidad de armar a los policías, de organizar a la sociedad, de educar a las personas para combatir el crimen, para contratar más fiscales que soporten el sistema del Ministerio Público, que con independencia puedan perseguir a los delincuentes. La seguridad requiere de recursos económicos ante todo y hoy por hoy estamos en la necesidad de convocar a la sociedad a participar de esta prevención. Hoy por hoy barrios organizados, campesinos organizados, haciendas organizadas requieren del uso racional de la fuerza en su favor para ayudar al Estado a garantizar la seguridad pública. Antes, de acuerdo al sorteo, vamos a escuchar a Guillermo Celi que nos amplíe su propuesta en un minuto. Adelante, candidato. Ecuatorianos, sin duda la mujer será el centro de mi gobierno. Por eso se necesita recursos para la lucha contra la violencia de la mujer. La mujer necesita autonomía económica y financiera. Y ahí hay recursos que se requieren para darles autonomía a la mujer ecuatoriana para que salga adelante. También vamos a revisar integralmente el sistema carcelario del país. No es posible que existan equipos, mafias organizadas en las cárceles del Ecuador y de ahí salgan órdenes afuera de las cárceles para ejecutar acciones delincuenciales y criminales. ¿Quiénes están entonces administrando las cárceles del Ecuador? Ahí hay que tomar acciones efectivas, transparentes y honestas para cambiar esta realidad. Y también fortaleceremos la vigilancia tanto en frontera norte como en frontera sur para protegerte a ti, ecuatoriano, sobre todo al agricultor de esos contrabandos que están entrando y el Estado no ha hecho nada hasta el momento. Y para finalizar este bloque vamos a escuchar a Juan Fernando Velasco. Adelante, candidato.
En general, de acuerdo, dos cosas fundamentales. Uno, lo que ya se ha planteado aquí, el caso de los pescadores artesanales de toda nuestra costa ecuatoriana, la vergüenza que significa para el Estado el hecho de que tengan sus motores encapuchados de acuerdo a los colores de las bandas delincuenciales que los defienden. No es un tema de recursos. La Marina responde a sus llamados diciendo no tenemos gasolina, es un tema de prioridades. Cuán responsable es también el Estado en esta violencia cuando un joven sarumeño decide emprender y poner un servicio de entrega a domicilio con sus motos y por un vacío legal ni la ordenanza municipal ni la policía tiene el permiso y le meten en preso, le quitan su moto, tiene que pagar $800. ¿Cuál es la alternativa para este joven sarumeño si no dedicarse a la delincuencia? El Estado es responsable mientras no dé oportunidades a sus ciudadanos de prosperar. Muchas gracias, candidatos. De esta manera hemos escuchado sus propuestas con respecto al tema de seguridad ciudadana. Vamos a una última pausa y al retornar hablaremos sobre la corrupción. Cuando son exactamente las 21:43, nos acercamos ya a 1 hora más o menos 45 minutos de lo que se ha llevado a cabo aquí el debate en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordarles también que, bueno, se han topado, acaba de terminarse el tema de seguridad, de tratarse entre los candidatos y un poco vamos a hacerles aquí un recuento de lo que ellos han hablado, Nancy. Así es, Alberto. Bueno, los candidatos han presentado sus propuestas y bueno, les vamos a resumir algunas. Por ejemplo, el candidato Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica habló sobre restituir el pasado judicial que ya lo puso durante su gobierno, así como también reformar la ley de porte de armas. Es decir, él plantea que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de llevar un arma como un mecanismo de seguridad y de protección, Alberto. Sí, efectivamente, y sobre justo esa propuesta que tiene el expresidente Lucio Gutiérrez, varios de los candidatos, alrededor de 2 o 3, se oponen a este tipo de medida porque creen que podría incitar mayor violencia y general hasta paramilitarismo o incluso pequeñas guerrillas en el país. Otro de los candidatos también se tomó un tiempo, el candidato Oceli, en hablar de la educación como medida de prevención y de eliminar la prueba a ser bachiller y de también crear un bachillerato como un preuniversitario general. Es algo interesante como salió un poco de este tema para hablar del tema educativo que algunos de los lectores y también de nuestras audiencias pidieron que se tope. ¿Qué otras propuestas se hicieron, Nancy? Sí, bueno, Alberto, sabes que también se habló mucho sobre el tema de la violencia de género. El candidato César Montúfar, el candidato Celi y el candidato Freile toparon este tema y dijeron que dentro de su gobierno ellos establecerán medidas que permitan la protección de las mujeres. Muchos decían que van a incluir a las mujeres dentro de su gobierno y que van a ser ellas las que puedan decidir la manera mejor para protegerse y evitar este flagelo que ha causado en el Ecuador muchísimas muertes. También se habló del sistema de rehabilitación, de un poco fortalecer, también proteger mucho más a la Policía Nacional y fortalecerla a través de leyes. Uno de los candidatos también indicó que se podría crear una Secretaría de Seguridad Privada y se habló también de proteger a los guardias de seguridad privada, Nancy. Pero también queríamos ver si podemos pasar de estos temas, este resumen, y un poco comentarles el ambiente que se vive acá. Debido a la cadena, yo creo que hubo un poco el cambio de ritmo dentro del debate, porque es un espacio, unos 10 minutos, unos 5 o 10 minutos, y por eso es que no se hizo una pausa, yo creo que estaba prevista en este momento. Sí, así es. ¿No? Bueno, la cadena, como tú viste, determinó un corte, lo que además hizo justo en la mitad, ¿no? Cuando 4 candidatos ya habían hablado, pero faltaban otros 3 candidatos, y de ahí volver a retomar el pulso también fue complicado, y como tú también decías, el candidato Montúfar cuestionó precisamente que se transmita una cadena nacional en medio de un debate presidencial donde se están planteando las propuestas para que la ciudadanía pueda elegir a la mejor alternativa. Sí, efectivamente, y como les decíamos, pues estamos llegando un poco ya a la última parte del debate. Este es el último corte, de ahí se hablará de corrupción en el siguiente segmento, y después de eso ellos tendrán
un minuto más para hablar de un tema libre, de acuerdo con sus propuestas. Pueden ampliar o pueden hacer algún tipo de respuesta. Podemos hablar un poquito más acerca de cifras de corrupción en el país. Alrededor de 193 casos están siendo investigados por presunta corrupción, sobre todo lo más llamativo que ha sido del año pasado en tiempo de pandemia. Un tema tan difícil que se dieron casos de corrupción sumamente fuertes que indignaron a la ciudadanía, Nancy. Así es, y bueno, antes de continuar con el tema de la corrupción, vamos a dar paso a David, que nos va a contar también cómo está la situación en los camerinos. David, vamos contigo. Gracias, compañeros. Nos encontramos en este momento en los camerinos. A este lugar llegaron los candidatos cuando apenas ingresaron aquí al teatro, a la Casa de la Cultura, y en este lugar ellos fueron maquillados. También en los momentos, en las pausas, llegan hasta este punto para utilizar el baño. También, como ustedes pueden ver en esta zona, hay agua, hay café, si necesitan tomar algo, hidratarse, sobre todo en el momento de las pausas. Y ellos estuvieron aquí en esta zona cuando comenzaron a llegar alrededor de las 6:30, de las 7 de la noche, que ellos arribaron hasta este lugar, llegaron a estos camerinos. Vamos a ver un poco cómo es la mesa de protocolo, la mesa en donde está agua, diferentes, galletas, cosas que pueden tomar cada uno de los candidatos, y un acompañante, porque les recordamos que hasta este punto solo podían entrar con una persona, y obviamente teniendo cuidado de las medidas de bioseguridad, tomándoles la temperatura, con gel en las manos. Bueno, aquí está el camerino de uno de los candidatos. Está, como pueden ver, el nombre: Lucio Gutiérrez, Guillermo Celi, con diferentes horarios. Este es el camerino. Aquí llegaron ellos, un baño, como ustedes pueden ver, un espejo para realizarse retoques para el maquillaje. Muchas gracias, volvemos con ustedes. De regreso en Debate 2021, organizado por Televicentro y Grupo El Comercio. Hoy nos acompañan 7 postulantes a la presidencia de la República. La corrupción es uno de los males que aqueja constantemente a nuestro país. Durante la crisis sanitaria del año pasado se levantaron 196 expedientes. La Fiscalía ha recibido 2.461 denuncias por peculado desde el 2014 hasta el 2020. Inmobiliar ha incautado 28 bienes por casos de corrupción. ¿Qué proponen los candidatos para enfrentar la corrupción y evitar que ésta se incremente? Es la pregunta que le hacemos al candidato Juan Fernando Velasco. Tiene 1 minuto con 30 segundos. Bien, el tema de la corrupción es un mal terrible de la sociedad entera, no es propiedad exclusiva de los políticos. El corrupto necesita un corruptor, y para ello es importante establecer que las penas de aquel empresario que tranza con el funcionario público para estas acciones delictivas debe recibir las mismas sanciones, debe recibir la misma pena. Hay que quitarles el negocio para que no sea atractivo seguir robándole a la gente. Finalmente, el corrupto no es que se roba una cifra, dinero del Estado, le está sacando del bolsillo a los ecuatorianos, le saca del bolsillo a ese padre que sueña con ver estudiar a su hijo, le saca la posibilidad de la salud para todos, y por eso tenemos que tratar la corrupción con la seriedad y la fuerza que necesita ser tratada. ¿Cómo paliar el tema de la corrupción? Hay algunos métodos, por ejemplo, leyes sancionatorias, como lo hemos dicho, mano firme, pero por ejemplo reducción de trámites. Mientras más trámites hay para realizar un proceso en el sector público, más posibilidades hay de que ese funcionario público sea corrupto y quiera delinquir. Y finalmente, jueces nacionales anticorrupción, para que no tengan la presión local, jueces nacionales anticorrupción. Muchas gracias, candidato. La palabra la tiene ahora el candidato Pedro José Freile. 1 minuto 30 segundos. En la era de la opacidad, que es lo que vivimos hoy, es necesario hablar con transparencia, definitivamente como un ejercicio para caminar en la administración de la desconfianza hacia la ética, un momento en el que todos vamos a hacer las cosas bien porque es así como debe hacerse. Esto me obliga a aclarar que nuestra oferta de trabajo en el sector petrolero implica la explotación de nuevas áreas en las que conocemos reservas petroleras y en donde no se ha intervenido, y en áreas ya intervenidas en donde se pueden recuperar pozos. Las áreas intangibles, como los parques naturales, serán protegidos a rajatabla.
Hoy por hoy la corrupción es uno de los daños estructurales más grandes y continuos que tiene nuestra sociedad. Y sin embargo se reproduce desde la base, en el mismo sistema democrático. ¿Cómo puede ser posible que permitamos que sean candidatos personas que no pagan impuestos o que tienen haciendas y que exportan cosas y no tienen cómo presentar un pago de impuesto a la renta decente y acorde a los ingresos que deberían tener? Aquí es donde comienza la corrupción, en donde permitimos que personas que no deben estar participando en esta contienda lo estén haciendo. Hoy por hoy la corrupción es algo que se puede revertir, pero que se tiene que revertir llevando a cabo el ejercicio de la ciudadanía que estamos haciendo nosotros, llevar el proceso político de tomar el arma del sistema para usarlo en contra de él y fortalecer los valores a través de la educación, pero sobre todo del ejemplo, con las acciones propias para poder vencer este flagelo. Gracias, candidato. Le corresponde ahora la palabra al candidato Guillermo Celi. Ecuatorianos, sé que están cansados de los mismos de siempre, que les vienen mintiendo y además robando al país. Este es el momento de un gran cambio generacional, de gente nueva. Como decía Gandhi, lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. La gente buena tiene que perder la indiferencia y meterse en el servicio público a través de la política decente, honesta y transparente. Nosotros le proponemos al Ecuador un gobierno honesto y transparente. Un presidente de la República que no tenga conflictos de intereses y que trabaje por el bien común de ustedes. Por eso será fundamental aprobar la ley de extinción de dominio. Si la Asamblea Nacional no está a la altura de las exigencias de los ecuatorianos, en los primeros 90 días de mi gobierno, entre otros temas, llamaré a consulta popular para que todos los ecuatorianos aprobemos esa ley y recuperar lo robado, para que esa plata vaya para salud, para educación, para emprendimiento, que es lo que tú quieres, ecuatoriano o ecuatoriana. Pero también vamos a fortalecer los principios y valores de la nación ecuatoriana. Vamos a reformar todo el sistema educativo y vamos a incorporar materias como moral y cívica, lugar natal, lógica y ética, para que los principios de honestidad, transparencia, decencia, trabajo esforzado para sacar adelante a tu familia, sean lo que realmente es la mayoría de la sociedad ecuatoriana, gente honesta y transparente. Soy Guillermo Celi y esa es mi propuesta, mi compromiso. Damos la palabra ahora al candidato Javier Herbas. 1 minuto 30 segundos. Hay una frase que dice que algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda. Lamentablemente eso está pasando aquí en el Ecuador por la mediocridad del gobierno actual. Pero sí hay gente nueva que no vamos a hacer lo mismo. Y es hora que tengamos un líder que no necesite robar, que no quiera robar y que tenga los valores justamente para no robar. Mientras ciudadanos madrugamos, nos despertamos temprano, nos esforzamos y nos sacrificamos para mantener a nuestros hogares, hay políticos tradicionales que se han involucrado directa o indirectamente en la corrupción y ahora justamente vienen a pedir el voto. Yo fui el único candidato que recibió una capacitación de parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que maneja justamente, junto con Naciones Unidas, el concepto de gobierno abierto, gobierno transparente. Transparentemos solamente 2 procesos, los procesos de contratación pública y los procesos de uso y desembolso de fondos públicos. La tecnología lo permite, falta liderazgo y decisión para poderlo hacer. Así se permite la participación ciudadana y que los ciudadanos se conviertan en veedores. Mi compromiso como presidente es ser un líder que dé el ejemplo y que no permita que la corrupción siga evitando el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, candidato. Continuamos ahora con la intervención de César Montúfar. Todos los candidatos se rasgan las vestiduras por el tema de la corrupción. Yo creo que soy el candidato que con firmeza he luchado contra ella sin inmunidad, sin protección, arriesgándolo todo. Quisiera ampliar el emplazamiento que hice hace algunos momentos al candidato Guillermo Lasso y a Andrés Arauz. Lo que estoy diciendo es muy serio, muy grave y quisiera que me pongan mucha atención. Ayer Guillermo Lasso mencionó la forma como se atracaron los dineros del SPOL, del Seguro de la Policía Nacional. Cuentas, dinero que salía con autorización del Banco Central y que regresaba a través de bancos privados. Eso es muy grave. Tengo aquí en mis manos un documento que certificaría que se utilizaron una cuenta del Banco de Guayaquil, que en ese momento Guillermo Lasso era presidente de ese banco. La cuenta número 11912562. Yo le quiero emplazar al candidato Lasso a que nos diga si es que este documento es cierto. Voy a presentar esta documentación a los medios de comunicación y haré también presentación a la Fiscalía para que investigue este caso.
Mi política anticorrupción será una política fundamental porque hay que limpiar al Estado ecuatoriano de las mafias que lo tienen secuestrado. Tenemos que desterrar la delincuencia organizada del país. Muchas gracias, candidato. Le corresponde la palabra a Gerson Almeida. 1 minuto con 30 segundos. El lema que nosotros tenemos es pragmatismo ético. La base de la ética es la que va a permitir el desarrollo de la nación. La corrupción no es solamente a nivel gubernamental. Parece que se ha vuelto endémica en nuestro país. Corrupción de las personas que tienen un problema y que para solucionar le dan un dinero a la gente de tránsito. Personas que se rasgan las vestiduras también hablando de ética y transparencia cuando en su vida privada en realidad lo que son es referentes del no cumplimiento de estos planes. Yo entiendo claramente que la corrupción es un fruto y al ser un fruto tiene dos maneras de ser controlada, la estructural y la coyuntural. Corrupción electoral. Se nos ha emplazado a los ciudadanos que estamos corriendo por la presidencia de la República para que renunciemos a nuestro fondo electoral. Está bien. Entonces las personas que han tenido participación anterior renuncien a su visibilización y dennos a nosotros la oportunidad de captar toda esta visibilización. Lo contrario sería deshonesto. La corrupción tiene que ser tratada en todo un contexto y esto implica que tendremos que hacer una reforma coyuntural que es el agravamiento de penas, pesquisa de capitales que han salido, salir detrás de aquellas personas que abusando de la confianza que los ecuatorianos les dimos, tomaron fondos públicos, pero la estructural es una reforma a nivel educativo, meter la ética desde el principio, principios, valores, transformar a nuestra nación desde la cosmovisión del entendimiento, del respeto al prójimo. Dios nos da una gran oportunidad, cumplámosla. Muchas gracias. La palabra la tiene ahora el candidato Lucio Gutiérrez. A través de la mega consulta popular, aprobaremos un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde sancionaremos con cadena perpetua para todos los políticos ladrones y los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y le daremos un plazo de 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven la plata robada en 3 meses, previa investigación para evitar el testaferrismo, su entorno familiar irán presos. Así de radicales ecuatorianos, porque no se van a burlar estos miserables del pueblo ecuatoriano. Aprobaremos la ley de justificación y confiscación de bienes para investigar las fortunas de los políticos corruptos de manera abierta, por lo menos desde el año 2000 hasta la fecha. Fortuna que no se justifique será incautada en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y mi compromiso, ecuatorianos, así como lo hice en mi primer gobierno, en donde soy el único presidente que recuperé más de $1.000 millones que se robaron los banqueros corruptos con el feriado y el salvataje bancario, mi compromiso de recuperar la plata robada. Igualmente, ecuatorianos, eliminaremos la palabra reservado de la fase de investigación previa y la palabra confidencial en los contratos de compras públicas. Muchas gracias, candidato. Y ahora, en el mismo orden de participación, vamos a dar nuevamente la palabra a cada uno de ellos por 1 minuto y profundizar en sus propuestas relacionadas con la corrupción. Juan Fernando Velasco tiene la palabra. Creo que es fundamental hablar de la impunidad. En la corrupción, la impunidad es el factor determinante para que los jóvenes crean que ese es el camino correcto. Y ahí me refiero además a otro tema fundamental del cual lamentablemente hoy no hemos podido hablar en el corto tiempo y no ha sido planteado en este debate, que tiene que ver con la educación. La educación es el centro de la problemática de nuestro país, es el problema estructural de nuestro país. Hay que atacar desde la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, a todo nivel. La corrupción está instalada en la manera en la que llevamos nuestras familias, nuestros negocios, en la manera en la que nos relacionamos entre nosotros, la cultura de la viveza criolla, del sapo, del vivo, del que le da la vuelta. Hay que romper con eso, pero nuevamente el Estado tiene un rol fundamental en visibilizarlo, en cortar esa impunidad, en dar alternativas, y así podremos luchar en contra de la corrupción. Le corresponde el turno ahora a Pedro José Freire, tiene 1 minuto. Ok. Quisiera comenzar por contarle al señor Almeida. Yo estoy en un partido nuevo, soy nuevo en la política, y de hecho no estamos haciendo una renuncia con piola de los fondos del gasto electoral. No estamos utilizando nosotros franja de ninguna manera para nuestro binomio ni para nuestro movimiento. Porque sí, estamos en absoluto desacuerdo en que se utilicen dineros de los contribuyentes para promover
a figuretis, a personas que están ahí para buscar una manera de colocarse profesionalmente en la política, sin conocimiento real, sin entender realmente en qué consiste la labor que tienen que hacerse a través del ejercicio del poder. De hecho, este proceso es una enorme oportunidad para darnos cuenta de que la mayoría de políticos están aquí o por ese dinero o porque el que esperan conseguir si es que llegan al poder. En realidad, ninguno nos está diciendo en qué consiste, cómo el dinero se obtiene para las familias ecuatorianas. Guillermo Celi tiene ahora 1 minuto. Sin duda, ecuatorianos, dentro del marco de la independencia de funciones, apoyaremos al sistema de justicia ecuatoriano con más recursos, justamente para las etapas investigativas. La Fiscalía General debe tener los recursos necesarios para los peritajes. Ya la propia fiscal se ha quejado en múltiples ocasiones por la falta de recursos para aumentar el número de fiscales y peritos que se permita hacer las investigaciones correspondientes en los diferentes casos que se han denunciado. Eso será fundamental dentro del marco de la independencia de funciones. Pero también a través de los organismos internacionales y de los países amigos hay que colaborar para saber exactamente la ruta del dinero de la corrupción. Esa plata, con la ley de extinción de dominio, tiene que regresar al bolsillo de los ecuatorianos, en educación, en emprendimiento, que son fundamentales junto a la salud para los ecuatorianos. Ese es un compromiso que lo cumpliré como presidente de la República. Le corresponde el turno ahora al candidato Javier Herbas para ampliar su propuesta en cuanto a lo que es combate a la corrupción. Tiene 1 minuto. Yo soy nuevo en la política y así también tengo muchas propuestas nuevas. Si hablamos de corrupción, es justamente la presencia permanente de los políticos tradicionales en la política ecuatoriana. Una de las propuestas es que por ley esté prohibido que ningún político elegido por la votación pueda estar colocando su nombre en la obra pública, ningún presidente, alcalde, prefecto, concejal, y así quitemos esta cultura clientelar que se ha enquistado en el Estado ecuatoriano. También hay quienes sugieren que si es que uno viene de la actividad privada no tiene la posibilidad de gobernar de manera limpia, todo lo contrario. Yo nunca he tenido ninguna relación con el gobierno ecuatoriano, ninguna relación en ningún tipo de negocio. No como otros que en su actividad privada sí lo han podido tener. De tal manera que aquí lo que buscamos justamente es un liderazgo en el cual sí podamos tener los valores y la capacidad para dirigirnos a los ciudadanos ecuatorianos. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de César Montúfar. Nuestra política anticorrupción tendrá 3 ejes. Primero, vamos a hacer una reforma al sistema legal, vamos a reformar el COIP, el Código Integral Penal, para imponer 35 años de pena máxima a los delitos de corrupción, a quienes cometan delitos de corrupción. Vamos a cambiar también la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es la ventana de la impunidad. Vamos a hacer una reforma institucional, crearé una fuerza tarea para que limpie el Estado de las mafias que lo tienen apoderado, que lo tienen secuestrado. El problema no es solamente perseguir algunos casos, sino desmantelar a las mafias que a través del sistema de contratación pública se han apoderado del Estado y desde allí roban. Lo vimos en la pandemia, lo vimos en la reconstrucción de Manabí. Y por último, vamos a generar una política nacional e internacional para la recuperación de lo robado. Vamos a implementar una forma a través de cooperación internacional para lograr que en el Ecuador recuperemos lo robado Le corresponde el turno ahora a Gerson Almeida. Tiene 1 minuto. Entendiendo, como dije hace un momento, que la corrupción es un fruto y esta ha generado el tronco, las ramas, el follaje y los frutos. Los frutos de la corrupción son evidentes, pero tenemos que tratar, y quiero enfatizar en esto, de raíz lo que es la corrupción. Hemos vivido durante un poco más de una década un sistema que ha propendido y ha facilitado que nosotros los ecuatorianos no podamos actuar con transparencia, porque el sistema está atado. Hay que reformular todas las cosas. Sí, es verdad, el agravamiento de penas es necesario, tenemos que agravar las penas. Es verdad que tenemos que perseguir los capitales, lo vamos a hacer. Los próximos días haremos una rueda de prensa diciendo con cuál empresa vamos a perseguir esos capitales, pero también es necesario que arranquemos la raíz. Reforma educativa, ética, valores, familias fuertes. Esto significa que arrancaremos la raíz de la corrupción y plantaremos la semilla de la honestidad y de la ética. Y finaliza este segmento el candidato Lucio Gutiérrez. Ecuatorianos, soy el único presidente que recuperé más de $1.000 billones de la plata que se robaron los banqueros corruptos con el feriado y el salvataje bancario. Aupé que varios de ellos estén presos y
recuperé incautando bienes a 190 deudores morosos del Estado ecuatoriano, entre ellos al hermano del expresidente León Febres Cordero. Esto irritó a la oligarquía y a la bancocracia, que estimularon a 6 generales del mando militar del año 2005 para que me quiten el respaldo, y se cayó el gobierno que en cifras, según el Banco Central, según el INEC, según la Flaxo, repito, tiene las mejores cifras sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Y ahí vino el debacle para el país, y ahí vino el saqueo para el Ecuador. Y ahora nuevamente estamos en pie de lucha con ustedes, patriotas, para rescatar al Ecuador. Gracias, coronel Gutiérrez. Hemos escuchado las propuestas de los 7 postulantes que nos acompañaron esta noche en Debate 2021. Ahora les vamos a dar la palabra por un minuto para que ustedes se refieran al tema que deseen y den un mensaje final a los ecuatorianos. Vamos a dar inicio con Lucio Gutiérrez. Tiene un minuto. Diríjase, por favor, al país. Ecuatorianos, hoy más que nunca, el Ecuador necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar. Cuando no se roba, el presupuesto alcanza para todo, como en mi gobierno, en donde la plata alcanzaba para construir obra en todo el territorio nacional y hasta para ahorrar. Hoy más que nunca se requiere un presidente patriota, que ame al Ecuador y que lo demuestre con resultados, como yo lo hice en mi primer gobierno. Hoy más que nunca, ecuatorianos, se necesita un presidente con experiencia para que nos saque de la crisis social, económica y fundamentalmente de corrupción. No nos equivoquemos, ecuatorianos. El riesgo es que el Ecuador se convierta en otra Venezuela y muchos de ustedes estén deambulando por los países pidiendo limosna o comiendo en los basureros. Piensa el ecuatoriano, la decisión está en tus manos. Candidato Almeida tiene un minuto para referirse a los ecuatorianos. Adelante, escuchamos. Es tiempo de activar la nación, es tiempo de construir la nación. No más de lo mismo, no más de izquierda y derecha. ¿Qué soluciones nos han dado? He escuchado toda la noche lo mismo y lo mismo y lo mismo que hemos venido escuchando durante décadas. Este es el tiempo de tomar a una nación que se debate entre la vida y la muerte. Esta no es una elección por tendencias, este es un debate por la vida o por la muerte, defendiendo a esos niños que quieren nacer y que no los dejan, defendiendo las familias que se están desconcentrando, que se están yendo a la quiebra, defendiendo los valores, defendiendo la ética. Por Dios que nos ha dado el encargo de este hermoso país, por la patria que espera la manifestación de los ecuatorianos, por la libertad de pensamiento y de mente, yo te llamo a que hagamos algo diferente. Somos el único binomio que plantea las cosas de manera diferente. Pragmatismo ético, por la vida, por la familia, vamos por la vida, vive el Ecuador. Gracias, candidato. Le corresponde en turno a César Montúfar, tiene un minuto para su mensaje final. El Ecuador es un país de gente honesta, de gente decente, de gente trabajadora. No podemos, no debemos ser gobernados por delincuentes. Los delincuentes deben estar en la cárcel y devolver lo que nos robaron hasta en la pandemia. Deben devolver lo que nos robaron hasta en la pandemia. Yo te ofrezco, como presidente de la República, arrasar con el Estado delincuencial, extirpar esas mafias que tienen atrapado al Estado ecuatoriano, hacer que los corruptos devuelvan lo robado y vengan los que están disfrutando en Bélgica con nuestra plata a pagar con cárcel y a devolver lo que nos robaron. Vota con fe, vota con alegría, vota pensando en el futuro de nuestros hijos. Este país fue hecho con valores, con principios. Con esos valores, con esos principios tenemos que reconstruir la patria. En el gobierno de la honestidad lo vamos a hacer con simpleza, con fuerza, con energía, con amor. Candidato Javier Herbas, un mensaje a los ecuatorianos. Adelante, un minuto. Gracias por ver este debate. Tenemos una gran responsabilidad. Nos estamos jugando el país en estas elecciones. Algunos candidatos han dado propuestas sin mucho sentido y he dado soluciones concretas y con énfasis justamente en esta crisis de cómo salir con soluciones concretas, proyectando nuestro país a futuro. Algunos candidatos han querido confrontar. Mi mayor objetivo es unir a la sociedad ecuatoriana y que los políticos tradicionales no nos sigan dividiendo. Alguna vez en este país bendecido yo soñé en que se necesitaban más tractores. Hoy en día ensamblo y financio tractores agrícolas. Un día soñé en exportar brócoli. Hoy en día exporto al país, a Japón y a muchos otros países en el mundo.
Atrevámonos a soñar, pensemos en grande. Tenemos una gran oportunidad en nuestro país y estas elecciones la oportunidad de oro de recuperarlo. Muchas gracias. Ahora es momento de escuchar al candidato Guillermo Celi. Tiene un minuto. Ecuatorianos, este 7 de febrero no es cualquier día. Es el día más importante de los últimos 20 años, por decirlo menos. Ecuatorianos, tienes la gran oportunidad de transformar al Ecuador diciéndole la verdad, con esa mayor herramienta y arma democrática para hacerlo, tu voto. Aquí está Guillermo Celi. Quiero transformar el país con empleo, con emprendimiento, con educación y salud. Y voy a unir al país en 5 temas fundamentales: educación, salud, emprendimiento, lucha contra la corrupción y generar ese apoyo para generar empleo, que es lo que ustedes necesitan. Vamos con fe, con esperanza y valentía a transformar positivamente el Ecuador. Sí se puede. Vamos, ecuatorianos. Un fuerte abrazo a todos. Candidato Pedro José Freile, su mensaje final para los ecuatorianos. Ecuatorianos, Byron Bolívar Solís y yo, al igual que cada uno de ustedes, somos ciudadanos. De esos que están en un margen de esas estadísticas que venden los políticos, donde está la mayoría que está harto de ellos, que está harto de que durante 40 años nos hayan metido ideas equivocadas en la cabeza, de que nos hayan mentido y se hayan servido de nosotros, de nuestra buena fe. Por eso, hace 5 años salimos a la calle, porque sabíamos que el sistema fracasaba, y por eso elaboramos un plan, y por eso nos preparamos para estar aquí hoy y demostrar que somos mejores que cualquiera de ellos. Desde la sombra donde nos quieren ocultar, los ciudadanos estamos aquí para ofrecerle una opción a la historia del país. Por eso, amigo, yo te pido que en esta elección razones tu voto y no votes por quienes no te explican con qué. Vota lista 16. Ecuador te necesita. Y vamos a finalizar este segundo día de debate 2021, organizado por Televicentro y Grupo El Comercio, con el candidato Juan Fernando Velázquez. Su mensaje a todo un país. Me pregunta permanentemente que por qué soy candidato. La respuesta es muy sencilla. Porque yo nací en este país que se ilumina antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón. Este país endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón. Un país lleno de pasión y de alegría. Este país que va con alegrías y con dolor, con gente linda y con canallas que hoy nos quieren robar de nuevo la ilusión. Un país que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar. Este país que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Piensa nuevo. Muchas gracias. Esa ha sido la presentación de los candidatos en este segundo día de debate. Grupo El Comercio y Televicentro agradecen a los candidatos por su participación en este espacio democrático y a la ciudadanía por su sintonía durante estos 2 días. Hemos escuchado las propuestas de los candidatos presidenciables. Ahora es decisión de la ciudadanía tomar la mejor decisión por el bien del país. Ha sido un honor, tanto para Televicentro como el Grupo El Comercio, hacer este debate 2021. Muy buenas noches. Una vez que ha concluido el debate presidencial de los candidatos, ahora cada uno de ellos se alista para ver la posibilidad de dar una rueda de prensa que es voluntaria, pero les queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en estos 2 días de transmisiones. Y bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que nos han llegado durante esta noche. Norma Pupiales nos decía: no sé de dónde van a sacar la plata para tanto que ofrecen. Asimismo, René Saipsan dice: es cierto, los candidatos deberían proponer quitar los sueldos vitalicios de los expresidentes y bajar todos los sueldos burocráticos. Luisa Rebeca Vía nos decía: salud y seguridad se debe trabajar, son problemáticas de riesgo con personas capacitadas.
Y Janet Pilaquinga nos decía, se puede dotar de herramientas a la policía y todo cuando dejen de llevarse los dineros que el Estado reúne. Si los dineros que llegan al Estado fueran bien utilizados, van a lograrse muchas cosas que no han visto, como la mayoría se ha llevado el dinero. Efectivamente, Nancy, sí, cuando son ya las 22:17, como bien tú mencionabas, todavía nos queda una rueda de prensa que se va a dar justamente a nuestras espaldas. Una de nuestras compañeras de TVC, Sofía Ventimilla, va a leer las preguntas. La metodología es básicamente que se han sorteado entre los colegas periodistas que están en nuestras espaldas 3 preguntas por candidato de una manera voluntaria. En el momento son las 11, son como les mencionábamos, las 10:17. Y vamos, nos dicen en producción que son 2 preguntas por candidato en este momento, y lo que les vamos a decir es, en este momento ya están saliendo, justamente se dirigen a la rueda de prensa en breve. Muchísimas gracias. El candidato Juan Fernando Velasco está listo para ir a la rueda de prensa. Que, como les decíamos, es voluntaria, ¿no? Los candidatos no están obligados a dar ninguna declaración, pero si es que ellos lo desean, les van a estar ahí esperando nuestros compañeros periodistas. Efectivamente. Sí, va a empezar. Vamos a la rueda de prensa en este momento. Tiene varias preguntas para usted, serán 2 preguntas y tendrá 5 minutos en total para responder. La primera es cómo generar empleo durante su gobierno e incentivar la producción. Bueno, creo que lo hemos hablado ahora en el debate, ha sido un espacio enriquecedor, creo que hubo propuestas interesantes, ojalá hubiera más como esto que hemos tenido hoy, de manera responsable y planteando propuestas. Lo que hemos dicho, el empleo, la reactivación, la producción está en el sector privado y lo que hay que hacer es quitarle el freno de mano a este país. La gente necesita trabajar, necesita producir, menos trámites, menos requerimientos, menos licencias, menos trabas para los emprendedores que finalmente no hacen más que desestimular esa producción. Créditos desde el sector de la banca pública a un interés que sea factible, una moratoria en el requisito del buró de crédito para propiciar un nuevo comienzo, acompañamiento por parte de la banca pública en todos estos nuevos emprendimientos y, como digo, soltarle a la gente esas restricciones que hoy además están agravadas por la pandemia y que requieren de tomar consideraciones y decisiones e implementar estrategias que sean novedosas para reactivar la producción. La segunda, ¿está consciente que no tiene un alto porcentaje para liderar las elecciones y que es parte de la división política en el Ecuador? ¿Está consciente de que no tiene un alto porcentaje para liderar las elecciones y que es parte de la división política en el Ecuador? División política en el Ecuador. Bueno, creo que lo que las encuestas dicen es que el 60% de los ciudadanos no han decidido todavía por quién votar, fruto de este hartazgo de la clase política, de los que plantean siempre lo mismo, de los que ofrecen cosas imposibles. La gente ya no come cuento y en ese sentido creo que es importante entender que la ciudadanía no solo que está indecisa, está decepcionada, ni siquiera tiene interés en las próximas elecciones. Lamentablemente, el 7 de febrero se juega el destino de nuestro país y es fundamental que la gente, que los ecuatorianos encuentren ese candidato que lidere este país hacia un lugar mejor. Muy amable, muchas gracias, candidato. Buenas noches. Son las 22:20. En este momento vemos ya la llegada del candidato Pedro José Freile para la rueda de prensa. 2 preguntas que les van a hacer nuestros colegas periodistas en este momento cuando estamos en este momento ya inicia la rueda de prensa de Pedro José Freile. Con el ex asambleísta Daniel Mendoza. A ver, provocando noticias. Primero, nosotros venimos de un largo proceso de más de 5 años que ha logrado conquistar lo que para los colectivos sociales usualmente es lo que nosotros llamamos el sueño húmedo de los colectivos sociales. Eso es penetrar las barreras del sistema y conquistar el control de un movimiento político. Imaginen ustedes de entrar una noche a su casa y encontrar a alguien apuntando con un arma a su familia. Lo que ustedes pueden hacer es huir o defenderse.
Nosotros decidimos quitarle el arma al sistema por la vía legal, adherirnos, ejercer democracia interna, provocar nuestra dirección dentro del movimiento. Sabemos que es lo más difícil, sabemos que hay una presión mediática sobre el movimiento, pero en nada mancha nuestras hojas de vida ni nuestra presencia, ni la validez de nuestro programa económico, el cual hemos trabajado durante más de 3 años. Queremos demostrar que, a diferencia de los políticos, los actos ajenos no nos empañan y que el trabajo técnico con el que nos vamos a levantarnos hará de este movimiento la mejor organización política del Ecuador. Gracias. La segunda, usted propone basar sus propuestas de gobierno en la renegociación de los contratos petroleros. Sin embargo, durante años estos contratos han estado envueltos en casos de corrupción. ¿Cómo evitará que esto siga existiendo? Justamente el emperador Marco Aurelio decía que donde está el obstáculo está el camino. Y de hecho, el país es pobre porque teniendo los recursos que tiene, nadie se ha responsabilizado de hacer el uso correcto de los mismos. Nosotros somos expertos en estos asuntos y sabemos cómo hacer para revertir el giro negativo que ha tenido el mal uso de la contratación petrolera para convertirlo de una manera virtuosa y rápida en un motor definitivo de levantamiento del Ecuador de la recesión hacia un nuevo momento que denominamos de liquidez. Que ojo, no es un boom petrolero. Lo único que vamos a provocar es suficientes recursos para poder devolverle el dinero a la seguridad social, para poder generar condiciones nuevas de renegociación de la deuda externa y recomposición de la economía, que a partir de traer bancos del extranjero y generar trabajo por horas, le va a ayudar al país a ponerse de pie rápido. Como ustedes ven, el plan es un plan que está medido por semanas, por actividades puntuales, y que de hecho, quien sea que llegue al gobierno, tiene la responsabilidad de implementarlo, porque es la única manera de que podamos darle la vuelta a la página a este trágico periodo de pandemia y recesión. Gracias, candidato. Buenas noches. Gracias a usted, que bueno, pensé que me iba a hacer cantar como le vi a Velasco primero y ahí estaba sufriendo. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Bueno, ahora vamos con el candidato Guillermo Celi del movimiento Suma. Dice que debe subirse del 12 al 15%. Ante todo, muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por su presencia. Esta es la forma de hacer democracia, debatiendo y planteando propuestas para transformar al Ecuador diciendo la verdad. Definitivamente vamos a renegociar el acuerdo con el FMI, hay puntos importantes que ya se han llegado a acuerdo, pero hay otros temas que hay que analizarlos y conversarlos, como la disminución del IVA. Es la única forma de bajar el costo de la vida en el país y dinamizar la economía. Es fundamental en estos momentos. Me he recorrido todo el país y la gente necesita de este apoyo contundente. Reactivación económica, bajando el IVA. ¿Cuál es su postura sobre la despenalización del aborto en casos de violación? Bueno, ustedes ya conocen mi posición. Yo defiendo a la vida desde la concepción. Esa es la manera en que yo lo he dicho público y es la manera de decir la verdad a todos los ecuatorianos. Gracias, candidato. Muchísimas gracias y muy buena noche y gracias por asistir. Gracias. Gracias. En este momento va a la rueda de prensa el candidato por la Izquierda Democrática, Javier Hervas. Bajar el impuesto de la salida de divisas, un punto cada vez que tengamos un año con una balanza de pagos positiva. ¿En cuánto tiempo cree que se puede equilibrar la balanza y conseguir esto? Bueno, aquí nosotros justamente lo que tenemos es propuestas concretas, factibles, que sí son alcanzables y no demagogia. Es difícil decir cuántos años necesitamos, pero fundamentalmente es un impuesto que está afectando traer capitales extranjeros y capitales de ecuatorianos que están en el extranjero. De tal manera que sí, el objetivo es reducir este impuesto y debemos hacerlo en esa dirección. La segunda, ¿cuál es su posición sobre la tabla del consumo de drogas y bajo qué enfoque propone fortalecer el sistema de rehabilitación social?
Bueno, la tabla de consumo yo pienso que es una señal equivocada que estamos dando para la sociedad ecuatoriana, pero también aquí tenemos que ir desde la educación. Y lo que hablamos el día de hoy en términos de seguridad ciudadana, empoderar a nuestra policía para que haga en inteligencia un duro ataque a las bandas del microtráfico para proteger a la juventud ecuatoriana de ese flagelo. Gracias, candidato. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos con el candidato César Montúfar de Alianza Honestidad. Preguntas. La primera, en medio del debate se expuso unos papeles y acusó a los candidatos Lasso y Arauz. ¿Cree usted que era pertinente realizar esas denuncias en un debate presidencial? Lo que yo hice fue poner en conocimiento del público una información en mi poder cuyas implicancias son muy graves. Los fondos de la Policía Nacional, de la seguridad de la Policía Nacional SPOR, fueron atracados en otros 800 millones de dólares aproximadamente. Ayer el candidato Guillermo Lasso mencionó que esos fondos salieron del país con autorización del Banco Central y regresaron al país a través de bancos privados. La información que yo tengo, que voy a entregar a la prensa y que voy a también entregar a la Fiscalía para que investigue, es información de una cuenta que es una cuenta de Deceval del Banco de Guayaquil. Si es que eso es así, yo le emplazo al candidato Lasso a que me diga o diga al país si es que este documento es verdadero. Esto es un asunto muy delicado y muy serio. Si hablamos de lucha anticorrupción, tenemos que hacerlo sobre la base de fundamento. En el Ecuador no basta con únicamente decir que se va a luchar contra la corrupción. Es necesario determinar con claridad hasta qué punto los esquemas de delincuencia organizada no han penetrado incluso al sistema financiero privado del país. Voy a hacer pública esta información para que ustedes conozcan y voy también a entregarla en la Fiscalía en las próximas horas. Esto es un asunto muy delicado y muy serio y era absolutamente pertinente el mencionarlo en un debate presidencial. Gracias. La segunda, ¿qué plan tiene para financiar las vacunas contra el COVID-19 y si va a permitir regular su venta en el sector privado en caso de que gane las elecciones? Mencioné en el debate que vamos a crear un grupo especial conformado por organizaciones de la sociedad civil, con gremios, colegios profesionales, el Colegio de Médicos, la academia, para que con el Estado pueda implementar un plan de vacunación universal. Además mencioné que voy a declarar estado de emergencia para que se pueda recaudar el dinero que pueda financiar la vacunación del 70% de ecuatorianos. Con estado de emergencia, el presidente de la República puede redireccionar los fondos del presupuesto general del Estado. Incluso durante esta campaña, yo he sido el único candidato que he renunciado al financiamiento público de mi campaña en medios de comunicación. Ese financiamiento, esos recursos, yo he sostenido y sostengo y demando que sean destinados al sector salud. Con esos 20 millones de dólares que el Estado va a gastar en publicidad de los candidatos millonarios, candidatos incursos en hechos de corrupción, incluso candidatos con grillete, se puede comenzar a financiar el Plan Nacional de Vacunación. Por eso es que creo que los temas de corrupción, la lucha anticorrupción tiene que ser práctica y en este caso, como presidente de la República, yo voy a asegurar que la vida de los ecuatorianos, la salud de los ecuatorianos esté por encima de cualquier mafia que quiera seguir secuestrando el sector salud como ocurrió en pandemia. Muchas gracias, candidato. Gracias por asistir. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. En este momento vamos con el candidato Gerson Almeida de Ecuatoriano Unido a la rueda de prensa.
preguntas para usted. La primera, en caso de llegar a la presidencia, ¿cuál sería la política que impulsará en materia de planificación familiar? La familia es la base del desarrollo de todas las naciones. Como binomio Provida y como el único binomio Provida por convicción, garantizamos la vida en todas sus fases. Esto es desde la concepción, desarrollo infantil, adolescencia, adultez, vejez, hasta que el Señor disponga que regresemos. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esta esencia. Tiene que haber políticas claras. La familia, la salud y la educación requieren políticas de Estado y en ese sentido fortaleceremos estructuralmente, sin que las políticas públicas permitan que se cambie de uno a otro en el péndulo político estas cuestiones que tienen que ver con la familia. La familia tiene que ser fundamentada, la familia tiene que ser fortalecida como política de Estado. La segunda pregunta, ¿cómo combatir la crisis económica? ¿Cuáles son las alternativas puntuales? La crisis económica tiene que ser tratada desde el punto de vista de la activación económica. Hemos hablado nosotros y hemos sido los únicos que ha quedado claro que no estamos haciendo un movimiento financiero ni tampoco estamos proponiendo otra actividad que no sea la generación de la riqueza. La crisis económica se la soluciona trabajando, construyendo. Hemos planteado la creación del tren intermodal que va a activar las finanzas, que va a generar mercado, que va a asegurar consumo, que va a activar el trabajo. No se puede hablar de trabajo o de empleo si es que antes no se da la infraestructura para que esto suceda. Todo ofrecimiento de generación de miles de empleos que no tenga una base sólida, primero, entonces es demagógica. 7.000 millones de dólares que van a estar en un primer momento entregados al Ecuador para la construcción del plan más ambicioso como es el tren intermodal. En los próximos días estaremos haciendo una rueda de prensa para poder dar esta primicia a todo el país. La activación es la manera de levantar a nuestro país. Gracias, candidato. Muchísimas gracias. Por favor, por allá. Bueno, ahora vamos con el último candidato, Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica. Tiene dos preguntas para usted. La primera, ¿cómo piensa convocar una consulta para reducir a 3 poderes si la Constitución actual dice que para esos cambios estructurales se requiere una asamblea constituyente? Primero, recordemos lo que se hizo en 1978, en donde nos preguntaron justamente a los ecuatorianos si queríamos seguir con la Constitución vigente, me parece que era la del 45, con algunas renovaciones, o si queríamos una nueva Constitución. El pueblo aprobó la Constitución que era de 1978. Así que con ese mismo ejemplo y haciendo uso de la soberanía, porque la soberanía radica en el pueblo, es que convocaremos a esa mega consulta popular en el primer mes de mi gobierno para tener tiempo de socializar esa nueva Constitución y las nuevas leyes, porque como lo dije, si yo soy presidente, no seré un presidente florero. Si yo soy presidente ecuatoriano, es para darle un giro de 180 grados al Ecuador. Así que si quieren un presidente que sancione con cadena perpetua a los políticos y funcionarios públicos ladrones, a los malos jueces y fiscales que cobran por sus sentencias y a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que hacen fraude para que gane un candidato por el que el pueblo no votó, y si quieren un presidente que recupere la plata robada, como la recuperé en mi primer gobierno, la plata que se robaron los banqueros corruptos con el feriado bancario, voten por Lucio Gutiérrez. Pero si quieren que las cosas no cambien, que sigan como están actualmente, que nadie recupere la plata robada, que siga la corrupción, que siga el desempleo, que siga la pobreza, ecuatorianos, hay 15 opciones. Yo bajaré tranquilo a mi sepulcro. La segunda pregunta, ¿cómo asegura que empresas tecnológicas quieren invertir en Ecuador luego de que usted en su primer mandato no lo terminó? Mire, ya lo dije, ¿por qué fue el golpe de Estado ecuatorianos? Ya basta de que sigamos repitiendo las mismas mentiras de la oligarquía, que Lucio le trajo a Bucarán, que la pichicorte y que por eso le votaron a Lucio Gutiérrez. Por el amor de Dios, ecuatorianos, que no sigan la oligarquía corrupta insultando nuestra inteligencia. Rafael Correa trajo a 2 mandatarios, a Gustavo Noboa y Alberto Daquí. ¿Y por qué no le votaron? Rafael Correa metió la mano en la justicia. Con esa justicia persiguió
a ustedes, a los periodistas, a los opositores políticos, y tapó las fechorías de su gobierno. ¿Y por qué no le votaron? Lenín Moreno le trajo a Bucaram, pues, y le dio, según se dice, algunas responsabilidades del gobierno de Lenín Moreno. ¿Y por qué no lo votan? ¿Sabe por qué, ecuatorianos? Porque a un presidente no se le vota por esos supuestos hechos. A Lucio Gutiérrez, la oligarquía corrupta y la bancocracia ecuatoriana no permitieron que termine el poder, porque fui el único presidente varón, el único presidente patriota que recuperé más de $1.000 millones que se robaron los banqueros ladrones con el feriado bancario, porque fui el único presidente que aupé que varios de esos banqueros ladrones vayan a la cárcel, porque fui el único presidente que tuvo las agallas para decirle a la oligarquía ladrona que se ha enriquecido con el dinero nuestro, de ustedes, amigos periodistas, y luego no querían pagar. Entonces incauté bienes, incauté propiedades, incauté terrenos, entre ellos al hermano del expresidente León Febres Cordero. Esto hizo que la oligarquía se levante, que la oligarquía se una. Además anuncié en el año 2005 que iba a traer a la banca privada extranjera para que baje las tasas de interés en competencia con el monopolio que es la banca privada ecuatoriana, que es el principal obstáculo para el desarrollo de la economía de nuestro país, bajen, digo, a niveles del 3%. Esto es lo que preocupó a la bancocracia. La bancocracia no quiere competencia en el Ecuador. Ese es el motivo del golpe de Estado. Y compraron a los generales del mando militar del año 2005. Ellos le quitaron el respaldo. Y ahí se cayó mi gobierno. Inmediatamente los banqueros salieron libres, devolvieron los bienes que yo había incautado, y ecuatorianos no han vuelto a recuperar $1 más de la plata que se robaron. Ese es el motivo del golpe en contra de mi gobierno. El resto son mentiras, porque lamentablemente la historia ecuatoriana está escrita con mentiras completas y máximo con verdades a medias, dependiendo de los intereses políticos de la oligarquía que paga a los que nos mientan escribiendo la historia ecuatoriana. Gracias. Pero también, ecuatorianos, mi gobierno es el que tiene el récord de la mayor inversión extranjera en el Ecuador. Cuando era presidente, en el Ecuador, en nuestro hermoso país, se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina. ¿Quién lo dice? La Asociación Latinoamericana de Inversión, ALAI. En otras palabras, mi gobierno generaba más confianza que esos gobiernos que tienen economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Entonces hay un prestigio de honradez, hay un prestigio de manejo disciplinado y austero de la economía ecuatoriana. Y por eso vinieron las inversiones. Y con ese mismo prestigio invitaremos a la banca extranjera que venga al Ecuador para convertir en un centro financiero internacional a nuestro país. Invitaremos a empresas como Facebook, como Google, como Amazon, que vengan al Ecuador para convertir a nuestro país en un centro logístico y tecnológico internacional, aprovechando nuestra ubicación en el centro del mundo, porque de aquí es mucho más barato, logísticamente hablando, distribuir todos esos artículos al resto de países del continente. Hay que pensar en grande, ecuatorianos, y yo estoy para eso, para nuevamente rescatar al Ecuador de las garras de la corrupción, de la pobreza y del desempleo, para que el país vuelva a crecer con mi gobierno al 8 al 9%, que es el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador, el segundo crecimiento más alto del mundo. Eso necesita la oligarquía. Gracias, candidato. Muy buenas noches. Muchas gracias por participar. A usted. Ya. 20:40. Cuando son las 22:41, cerramos esta transmisión desde aquí, desde elcomercio.com y todas las redes sociales, desde aquí, desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Nancy. Así es, Alberto, les queremos agradecer por habernos acompañado estos 2 días de transmisión en un esfuerzo enorme de Grupo El Comercio junto a TVC, Radio Platinum y Radio Quito. Les esperamos en las próximas emisiones que tendremos a través de elcomercio.com. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y no se olviden de seguir contactados, seguir conectados con elcomercio.com, sus redes sociales, porque toda la información que se emitió, todo sobre el debate, la primera y la segunda jornada, estamos sintetizando y también la vamos a colgar en nuestra página web, redes sociales,
y en todos los medios que pertenecen a Grupo El Comercio. Tenemos 11 grados centígrados de frío aquí en la capital. Nos vamos despidiendo, Nancy. Ok, así es. Muchas gracias nuevamente y que tengan una buena noche y a decidir muy bien pensado.